Muy buenos días, jóvenes y señoritas. El día de hoy les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. El día de hoy vamos a culminar el contenido de la Segunda Guerra Mundial. Como vimos en este tema, nos basamos en un texto bíblico que se encuentra en Nehemías 9:6, en la que recordamos que Dios es el creador de todo este universo, de todas las cosas que hay en el universo, incluso los ejércitos de esta tierra y los ejércitos de los cielos. Es por eso que para culminar también vamos a recordar este texto bíblico y vamos a ver el contenido que se ha visto en este tema número 4. Las causas, el desarrollo de la guerra. Hoy hablaremos de los convenios de paz y las consecuencias de la guerra. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial hubieron causas y entre una de ellas la Primera Guerra Mundial. Además de los países que intervinieron en la Primera Guerra Mundial, también fueron parte de esta Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que existen dos bloques enfrentados en esta Segunda Guerra Mundial. El eje, que está con Alemania, Japón e Italia, y los aliados, que está con Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Ojo, los aliados no es lo mismo que la Triple Alianza. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial vimos la Triple Alianza, en la cual la recordamos con Alemania, también con Italia y también eh, con Austria, en la cual nosotros pudimos ver la Triple Alianza con el Imperio Austrohúngaro. Es así que este no es el caso. La Triple Alianza es muy diferente a los aliados. Es por eso que vemos estos dos bloques, el eje con Alemania, Japón e Italia y los aliados, muy diferente a la Triple Alianza de la Primera Guerra Mundial, con Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Bien, después de recordar esto y de haber visto las tres fases de esta Segunda Guerra Mundial, vamos a ver los convenios de paz después de esta guerra armada. Después de que vimos que las potencias llegaron a tener fuerzas militares realmente elevadas. Vamos a hablar de tres convenios de paz importantes al culminar esta Segunda Guerra Mundial. La primera es denominada la Conferencia de Teherán. ¿Quiénes participan en esta conferencia? Ya en 1943, cuando aún se hablaba de conflictos bélicos en los cuales culminó en el 45, se reunieron Winston Churchill de Reino Unido, Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Joseph Stalin, representante de Rusia. Estos tres hombres, considerados también potencias dentro de esta Segunda Guerra Mundial, se reunieron. ¿Qué es lo que se acordó entre los principales objetivos dentro de la conferencia de Teherán? Es que al culminar la Segunda Guerra Mundial, los tres estados mayores de estas tres potencias deberán de permanecer en estrecho contacto con territorio de Europa, además de que empezaron a iniciar un diálogo para la unión de países a nivel mundial. Había luces en 1943 de querer solucionar la situación que se estaba viviendo con esta Segunda Guerra Mundial en la conferencia de Teherán. Pero ya esto no fue concretado, se dieron luces, se dieron inicios de diálogo, pero la guerra continuaba. Los conflictos bélicos armados continuaban. Es por eso que también vemos la conferencia de Yalta, ya en 1945, cuando aún no se había hablado acerca de las bombas atómicas. Es decir, que en este caso la conferencia de Yalta nos propone nuevos intereses, nuevos objetivos
en los cuales vemos la repartición de las zonas de ocupación, en las cuales Europa empieza a verse dividida por dos ideologías políticas. Estamos hablando del socialismo y del liberalismo, del capitalismo, ambos con representantes dentro de las tres potencias que habían resaltado desde la conferencia de Teherán. En esta conferencia también son partícipes Churchill, Roosevelt y Stalin. También en esta se ve la creación de la Organización de las Naciones Unidas al finalizar el 1945. También en este año vemos la conferencia de Potsdam, en la cual ya no tenemos los tres representantes que fueron asistiendo a las anteriores conferencias. Attlee sustituye a Churchill por Reino Unido y Truman sustituye a Roosevelt en Estados Unidos por Estados Unidos. Y Stalin continúa representando a Rusia dentro de estas tres potencias. En esta conferencia se aprueba la Carta de las Naciones Unidas, con la cual inicia esta organización dentro de los países que firman esta carta. Alrededor de 25 países son los que firman esta carta y empieza la Organización de las Naciones Unidas. Así también el territorio alemán queda dividido en dos grandes zonas, en cuatro territorios de influencia ideológica, los de Oriente y los de Occidente. Los de Oriente con la influencia socialista y los de Occidente con la influencia capitalista. Así también vamos a ver las consecuencias de la guerra. ¿Qué consecuencias hubo durante esta Segunda Guerra Mundial? Vemos acá 9 consecuencias, las cuales primero surgieron en base a los acuerdos en las anteriores conferencias y también en base a los beneficios de las potencias que surgieron de esta Segunda Guerra Mundial. Primero, vemos los grandes avances en los campos científicos y tecnológicos. Como mencionamos, esta culminó armamentísticamente con las bombas atómicas. Es por eso que vemos un avance científico, un avance tecnológico, en el cual no solamente se vio estas bombas atómicas, sino que también habían intoxicación, el denominado gas mostaza, el cual iba rociando campos de conflicto militar desde los aviones. Fueron gases tóxicos. Es por eso que también se vio un avance científico y tecnológico, el avance armamentístico también. Es por eso que esta es una de las consecuencias de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual podemos ver este avance científico y tecnológico. También podemos ver la desaparición de los regímenes nazifascistas de Alemania e Italia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquellas ideologías que se habían planteado en Alemania, en Italia, estaban desapareciendo. ¿Por qué? Porque ahora se estaban imponiendo nuevas ideologías basadas en el capitalismo y en el socialismo. También finaliza como número 3 el imperio japonés en Asia y los norteamericanos empiezan a ocupar estos territorios y a administrarlos. Como cuarta consecuencia vemos que la aparición de Estados Unidos y la Unión Soviética como dos grandes potencias después de esta guerra. Así también estas dos potencias y sus ideologías marcadas, Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética, es decir, Rusia con el socialismo, son las que empiezan a partir de esta Segunda Guerra Mundial, las que se han visto durante la denominada Guerra Fría en la actualidad y podemos ver aún esta lucha entre estas dos ideologías. Todo esto surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Así también vemos la aparición de la Organización de las Naciones Unidas,
con el objetivo de que no exista nuevamente un conflicto bélico que pueda tener tantas muertes, que pueda tener tanto armamento militar. Y así también en el número 6 podemos ver los cambios de frontera, a diferencia de la Primera Guerra, fueron escasos y pequeños. No hubo tantas separaciones de países que algunos desaparecieron como en la Primera Guerra Mundial. Número 7. Podemos ver que Alemania queda totalmente dividida en cuatro regiones, en cuatro partes, en las cuales la administran norteamericanos, rusos, ingleses y franceses. De estas resaltan los norteamericanos y los rusos, ya que a través de las ideologías que ellos seguían, se fueron estableciendo estas a nivel mundial. Número 8. Vemos que las pérdidas humanas dentro de la Segunda Guerra Mundial han sido innumerables, que se calcula alrededor de 60 millones de muertos, en los cuales la mayoría son civiles, es decir, que no fueron soldados que fueron a participar a la guerra, en su mayoría fueron civiles. Y gran parte dentro de la detonación de las bombas atómicas. También vemos como 9 las pérdidas materiales que fueron inmensas dentro de esta Segunda Guerra Mundial, pero no mucho más graves y profundas al desastre moral, a las muertes, a las desapariciones con las cuales terminó esta Segunda Guerra Mundial. Y así también esta Segunda Guerra Mundial dio paso a una nueva, la Guerra Fría, en la cual ya no se vio solamente conflictos militares directos, sino indirectos. Y también cómo estas dos ideologías empezaron a manejar todo este planeta, todos los países de la Tierra. Vamos a ver más adelante esta denominada Guerra Fría que empieza ya con esta Segunda Guerra Mundial. Con esto concluimos el avance de hoy, concluimos este tema y la siguiente clase vamos a hablar acerca de un cuestionario sobre la Segunda Guerra Mundial.